El sonido incierto 610429 predicado el sábado por la noche, el 29 de abril de 1961 en la escuela secundaria Stephen Mather en Chicago, Illinois, 1 hora y 34 minutos, 1, significa tanto para nosotros. Él es nuestra vida, nuestro todo. Te damos gracias por esta nueva oportunidad de abrazarlo y amarlo. Te damos gracias por su pueblo, y aquí esta noche están ante mí, comprados por su sangre, y tengo el privilegio de hablarles. Te ruego, Señor, que unjas los labios que hablan, los oídos que escuchan, y que la palabra de Dios caiga en la tierra fértil de la fe. Que muchos sean sanados y salvos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien habla en lenguas y otro interpreta. Yo soy el Señor que te ha redimido. Te redimí en un tiempo que no conoces. Sí, pueblo mío, al humillar vuestro corazón ante Dios, el Señor tu Dios, el Dios eterno, os llenará de su gloria. Porque su gloria descenderá sobre su pueblo y, sí, sobre quienes lo buscan con todo su corazón y le obedecen en todo lo que el Señor tu Dios te da. El Señor tu Dios se le revelará a medida que se difunde la palabra de Dios. Creed en el Señor tu Dios, creed y todo será hecho y Dios se regocijará grandemente al creer en la palabra de Dios. Amén. Gracias a nuestro Padre Celestial por esa fuerte exhortación. Si le creemos, eso es lo que debemos hacer. Creer en su palabra, y todo lo que necesitamos nos será provisto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12:31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Sé que probablemente estén cansados esta mañana. Los mantuvimos en el edificio hasta alrededor de las 11:30, para el desayuno. Y creo que nuestro querido hermano David tuvo el servicio esta tarde, y probablemente estén llenos del Evangelio. Lo único que pueden hacer ahora es ponerlo en práctica y todo terminará. Eso es lo que necesitamos. Ahora, estoy muy agradecido por tener a este honorable grupo de hombres y mujeres aquí detrás de mí, siervos de Cristo, que oran por mí mientras intento hablarles unos momentos. Y agradezco a todos los que están orando también. Si alguna vez quieren hacer algo por mí, solo oren por mí. ¿Te sientes mejor, hijo? Todo va a estar bien ahora. Alguien habla en lenguas y otro interpreta. Sí, te digo, pueblo mío, este es mi día. Sí, te digo, pueblo mío, quisiera un pueblo llamado por mi nombre. Sí, te digo, pueblo mío, muchos años he clamado a ti. Sí, te digo, pueblo mío, abre tu corazón y yo, el Señor tu Dios, conmoveré tu corazón como nunca antes. Sí, pueblo mío, te amo con un amor más grande del que conoces. Sí, pueblo mío, te amo y deseo obrar en estos días. Sí, pueblo mío, te digo, ríndete a mi espíritu, ríndete a mi espíritu. Amén. Gracias a Dios. Qué maravilloso es estar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por un solo espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo y estamos sentados juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿No les encanta? No es celestial y hermoso estar. Lamentamos que haya tanta gente esperando en los pasillos y demás. Ojalá tuviéramos un lugar para sentarse, pero no tenemos esta noche. Y quizás, mañana por la tarde los servicios comiencen creo que son las 2. Es eso. Mañana a las 3 de la tarde. Lo siento, mañana a las 3 de la tarde comienzan los servicios. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Efesios 2:6 Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso les dará la oportunidad de ir a la iglesia y tener su servicio, luego regresar aquí, a nuestros servicios mañana por la tarde, y luego a su propio servicio. Visitantes, estos pastores aquí en la plataforma sin duda les darán la bienvenida. Y cerca de estas iglesias del Evangelio completo, si están de visita, asegúrense de encontrar una de ellas y vayan a la iglesia mañana, porque ese es el lugar donde todos debemos estar. En la casa de Dios el domingo para adorar al Señor. Ahora, y luego mañana por la tarde, ustedes que vienen por las tarjetas de oración, me gustaría invitar especialmente a los pastores mañana, porque quiero que me ayuden a orar por los enfermos. Quiero demostrarles que Dios no solo responde la oración de un hombre, sino la de cualquiera que ore. Así que vengan y ayúdenos. 5 y estaremos repartiendo las tarjetas de oración sobre las 3, o quizás sobre las 2:30, o las 3 menos cuarto, para que no interrumpamos con el resto del servicio.
Y los chicos estarán repartiendo las tarjetas de oración sobre las 2:30 mañana por la tarde. Ahora, en las escrituras, si nos detenemos un momento y tratamos de, esta mañana, me lo perdí otra vez. Dije, claro, si son las 10:30. Le dije a Billy, obsérvame salir a las 11. O, mejor, obsérvame, voy a subir y decirle unas palabras. Y me puse a hablar del Señor, no salí hasta las 11:30. Así que nunca podré dar ese mensaje de 30 minutos, así que supongo que mejor me doy por vencido y dejo de intentarlo. 6 Luego, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 8, leemos esto. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y ahora, como hay muchos en pie, intentaré ser lo más breve posible. Me alegra escuchar estos informes sobre, hermano, alguien le decía al hermano David que 100 y tantos recibieron el Espíritu Santo. ¡Ay, Dios mío! ¿No te quema el corazón? Solo ver a la gente en estas últimas horas entrando en el reino de Dios, recibiendo el Espíritu Santo. 1 Corintios 14, 8 Porque si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 7 Y el hermano David tiene un ministerio que ejerce entre grupos eclesiásticos no pentecostales, y leí algunos artículos, que son asombrosos, sobre cómo Dios está obrando allí, atrayendo a su pueblo. Damos gracias a Dios por todo esto, por todos estos grandes ministerios. Escúchenlo hablar de Oral Roberts y Tommy Osborne. Esos hermanos son realmente valiosos y queridos hijos de Dios. Me alegra mucho saber que el Señor Jesús me permitió participar un poco en su ministerio para contribuir, que tal vez en otros países, cuando nos sentemos y vea a las decenas de miles de personas entrando, diga, gracias, Señor. Me alegra no haber sabido hacer nada mejor que lo que me dijiste. Verlos entrar. 8 Ahora bien, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Esa es una afirmación contundente. El sonido incierto. Si no tienes certeza, no puedes tener fe. Si no hay certeza, no puedes tener fe, porque la fe es algo seguro. Lo sabes. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es un mito, no es solo imaginación. Y no es esperanza, sino fe. Y la fe es una certeza. Es algo que Dios te ha dado. Y aunque no lo veas, lo tienes con la misma certeza que si lo tuvieras en tus manos. Y la fe es lo que compra el producto que esperas. 1 Corintios 14, 8 Porque si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hebreos 11, 1 pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 9 Y ahora, Pablo habla del sonido incierto. Elegí esto para el servicio de esta noche porque vivimos en tiempos de incertidumbre. Hay tanta incertidumbre hoy. Y como nuestra nación, la seguridad nacional es muy incierta. Hace unos años dijimos que no habría más guerras, pero descubrimos que todavía las tenemos. Y las tendremos hasta que Cristo venga y tome posesión del reino, porque mientras Satanás gobierne el reino, tendremos guerras y problemas. Pero la incertidumbre de la seguridad de la nación, no solo de esta nación, sino de todas las naciones. Porque las naciones pequeñas ahora tienen las mismas armas que las grandes. Y la seguridad es ciertamente incierta. Y no sabemos qué, hay inquietud entre la gente. 10 Viajando de nación en nación, me doy cuenta de que todos parecen estar nerviosos. Las salas psíquicas se están llenando, y la gente está, calle abajo, parece haber tanta ansiedad. Y se apresuran tanto que pierden la cortesía entre sí. Y lo he notado entre la gente. Hace poco, estaba en una reunión en un lugar donde había un estacionamiento. Y noté que entre nuestra gente pentecostal, estacionar sus autos de lado. Si lo hubieran hecho en línea recta, le habrían dado una oportunidad a alguien más. Y tienen algunas maldiciones pentecostales. No sé si alguna vez has oído hablar de eso. 11 Bajan por el camino de noche, y el hombre apagará sus luces. Y el siguiente hombre ni siquiera apagará sus luces, simplemente seguirá adelante, no le prestará atención, déjelo ir y ciéguelo si es necesario. Esa es la maldición pentecostal, déjenlo en paz. No deberíamos hacer eso. No importa lo que haga el otro, demostremos de qué estamos hechos. Pongamos algo aquí para mostrar amor y respeto. Y respetemos al siguiente hombre, y amémoslo ya sea que tenga razón o no. Si puedes amar a quienes te aman, ¿por qué los pecadores hacen lo mismo? Pero somos diferentes cuando Cristo ha entrado en nuestro corazón. Amamos a quienes no nos aman. Ama a los que no son amados. Y nosotros también fuimos desagradables en un momento, ¿sabes? Y Cristo nos amó hasta que vinimos a Él.
Y luego, si somos de Cristo y Cristo está en nosotros, tenemos ese mismo espíritu de compañerismo, de cooperación y de ayuda para tratar de mover la gran carga y hacer la vida un poco más fácil a nuestros semejantes. Mateo 5, 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Lucas 6, 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. 12. Ahora bien, hace poco me interesó leer el periódico y ver esta carrera de misiles. Y creo que el hermano Duplessis nos dio una buena lección esta mañana sobre el mundo intentando enviar un hombre al espacio, a ver quién puede hacerlo primero. Hemos tenido un hombre en el espacio durante 2000 años. Jesucristo. Así es. Pero Rusia pensó que podía hacer sonar la trompeta el otro día cuando consiguió que un hombre subiera a un pequeño aparato y diera la vuelta al mundo en 1 o 2 horas. Caramba. Jesús puede venir de la gloria más rápido de lo que un pensamiento puede llegar a él. Así de rápido es esto. 13. ¿Sabes? Einstein demostró que si dos fuerzas se mueven con la suficiente rapidez, podrían atravesarse sin interferirse. Si dos coches vinieran por la carretera a una velocidad increíble, superior al sonido, miles de millones de kilómetros por segundo, probablemente se atravesarían sin dañarse en absoluto. Lo demostró mediante fuerzas que chocan entre sí. Bueno, entonces, como ves, somos personas tan terrenales que solo pensamos, y podemos pensar, en tiempo y espacio. Pero cuando dejamos este mundo, entramos en un mundo donde no existe el tiempo. Podemos pensar en 50 millas por hora, 100 millas por hora, 2000 millas por hora o 10.000 millas por hora. Eso ni siquiera comienza cuando pensamos en la eternidad. Cuán rápido Jesús, después de haber sido glorificado y recibido su cuerpo glorioso, resucitado de entre los muertos y ascendido al Padre, regresó en unos segundos y con una velocidad asombrosa hasta que llegó justo delante de sus discípulos a través de una pared sin siquiera moverla, y sin embargo, con un cuerpo que podía estar allí y comer pescado y pan. Eso es velocidad, llegar. Y Él puede venir desde la gloria a tu corazón tan rápido como puedas pensar en Él. Tan rápido como puedas confesar un error, Él puede expulsar al diablo y traerse Él mismo. Tan rápido como puedas tener suficiente fe para creerlo. ¿Cuánta velocidad? Lucas 24, 36. Mientras ellos estas cosas hablaban, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Lucas 24, 42. Y le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. Lucas 24, 43. Y él lo tomó, y comió delante de ellos. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Juan 20, 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y dijo: paz a vosotros. Juan 21, 13. Vino entonces Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Juan 21, 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. 15. Pero claro, como ya he dicho, somos gente de la tierra, y solo podemos medir pulgadas, millas, etc. Es como se dijo una vez, ¿qué pasaría si un bebé en el vientre de su madre pudiera pensar y dijera: bueno, ya sabes, me dicen que en pocos días voy a nacer. ¡Ay de mí! Me dicen que afuera hay tanto espacio, y hay un sol que brilla, y la gente camina por todas partes. ¿De dónde voy a vivir? Mi sustento proviene de mi interior. ¿Qué será de mí? ¡Ay de mí cuando nazca! Pero después de nacer, no querría volver jamás. Bueno, así es como intentamos pensar, y multiplicamos eso por millones, intentando comparar las cosas celestiales con las terrenales. Es mucho más grandioso. Cuando la muerte nos golpea y dejamos esta gran tierra llamada mundo para ir a esa tierra más allá, ¿por qué no nunca querremos regresar a este lugar, a esta tierra de corrupción y dolores? 16. En el Business Men's Journal publicaron la llamaré una visión, aunque nunca se parecía a ninguna que haya tenido. He visto, el Señor me ha dado la gracia de permitirme tener visiones desde que tenía casi, menos de 2 años. Y, además, he tenido muchas visiones, pero ninguna como esta, porque estaba allí de pie, mirándome. Vi a esas personas, les estreché la mano, y eran tan personas como nosotros. Solo que no había ayer ni mañana, y no había ancianos. Todos eran jóvenes.
Y, ay, siempre pensé que quería vivir para ver venir a Jesús, porque nunca quise ser un espíritu, y siempre le tuve miedo a los fantasmas. No quería morir y convertirme en una nubecita, como una nubecita blanca flotando por ahí, y ver a mi hermano y decir, ahí están. Ojalá pudiera estrecharles la mano, pero no tienen mano que estrechar. Están muertos y en la tumba. 17 Y entonces se hizo realidad esa escritura. Si este tabernáculo terrenal se deshace, ya tenemos uno esperando. O, simplemente múdense de aquí y únanse a él. Les digo que eso nos da grandes esperanzas. No importa lo que piense el mundo ni lo inseguro que sea, cuando podemos pensar en esas cosas, todo temor desaparece. Y entonces nos convertimos en conciudadanos del reino y nos respetamos mutuamente. Y a quienes no son conciudadanos, queremos atraerlos a ese lugar, donde puedan, nadie debería extrañar jamás ese lugar. Soy un hombre de mediana edad. Tengo 52 años. Tengo una esposa y un bebé que cuidan aquí esta noche, un hombre joven, mi hijo aquí, 2 hijas en casa. Y si no fuera por predicar el Evangelio y criar a esos niños para asegurar que crezcan bien, y por amor al Evangelio, no me asustaría en absoluto irme ahora mismo, aquí mismo, en tu presencia. Es un lugar glorioso. Así que me quitó todo el miedo que antes tenía a la muerte. Ya no le temo. Estoy agradecido por eso. Mateo 24, 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 39 Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. 2 Corintios 5, 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 18 Ahora bien, ¿qué pasa si la nación no tiene seguridad? ¿Y si Rusia lanza un misil Sputnik, una bomba, o como se llamen? ¿Qué importa? Bueno, eso es solo una escalera de regreso a casa para nosotros, un escape rápido de todo lo que sucede, porque nos iremos antes de que caiga de todos modos. Así que, creo que la Biblia enseña eso. Jesús dijo, como fue en los días de Noé y en los días de Lot, en los días de Noé, antes de que el juicio azotara la tierra, Noé estaba dentro del arca antes incluso de que lloviera. Ciertamente. Estaba fuera de peligro. Y el ángel le dijo a Lot, date prisa y ven acá, porque no puedo hacer nada hasta que salgas de aquí. Mira, tenían que salir primero. Génesis 19, 22 Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso se llamó a la ciudad Zoar. 1 Corintios 15, 52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4, 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 19 Y creo que la trompeta de Dios sonará una de estas mañanas, los muertos en Cristo resucitarán, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados junto con ellos para recibir al Señor en el aire. Y entonces el gran castigo para los malvados comenzará en la tierra. Y si sabemos que podríamos ser destruidos antes del amanecer, y la ciencia dice que es aproximadamente 1 minuto antes de la medianoche, ¿cuán cerca está entonces la venida del Señor Jesús? Pero sucederá antes que los demás. Así que no hay seguridad para la nación. Hombres nerviosos intentando firmar tratados, y como un grupo de niños, peleándose y apuñalándose unos a otros. Y debemos vigilar estas cosas porque es necesario que las vigilemos. El otro día, en estas conferencias que han estado teniendo, el señor Eisenhower y Khrushchev se reunieron aquí en Estados Unidos. Eisenhower representaba a todas las naciones occidentales, y Khrushchev representaba a todas las orientales. ¿Y se dieron cuenta? No había nada que pudieran decir que les hiciera justicia. Khrushchev se quitó el zapato y lo golpeó contra el escritorio, y todo. Bueno, ¿no saben que eso cumple exactamente lo que dijo el profeta? ¿Saben qué significa Khrushchev en Rusia? Significa arcilla.
¿Saben qué significa Eisenhower en inglés? Hierro. Hierro y arcilla, el este y el oeste, esos dos dedos gordos de la visión de Daniel. Ya llegamos al final, amigos. Daniel 2:41 y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Daniel 2:43 y lo que viste es hierro mezclado con barro cocido. Con simiente humana se mezclarán, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Mateo 24:7 porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Marcos 13:8 porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá terremotos en diferentes lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Lucas 21:10 entonces les dijo. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Lucas 21:11 y habrá grandes terremotos, y hambres y pestes en diferentes lugares. Y habrá terror y grandes señales del cielo. 21 tenemos que tener esta inquietud entre las naciones. Naciones se levantarán contra naciones, reino contra reino, estarán perplejos por el tiempo, angustia entre las naciones, mar rugiente. Pues, el mundo parece estar en una postración nerviosa. Otra cosa, nuestros trabajos. Nuestros trabajos son tan inciertos. Estaba hablando con un joven que acababa de regresar del ejército, en el pasillo. Regresó, no tenía trabajo. Y uno no sabe de un día para otro dónde va alguien, asciendes a un puesto de antigüedad, alguien baja. Para evitar que te jubilen, encuentran algo en tu contra, y estás en la calle, y entonces demasiado viejo para conseguir un trabajo. Tienes más de 25 años, no sirve de mucho buscar trabajo hoy en día. 22 así que simplemente, piensan, ¿qué va a hacer un hombre después de los 35 o 40 años si no tiene cómo ganarse la vida? Entonces, si tienes un trabajo, casi en cualquier momento te pueden dejar sin trabajo por cualquier cosa, y eso te despide y te quedas sin trabajo. Así que no hay seguridad laboral, lo sabemos. No hay certeza. No hay certeza de en qué momento nuestras naciones podrían volar por los aires. En Miami, Florida, creo, en esta próxima reunión de empresarios cristianos viene un hombre que vendrá de Groenlandia, que estuvo en la palanca hace poco. Habría enviado al mundo a la destrucción. Y estaba tan nervioso que no sabía qué hacer. Tenían una bomba o un misil en la pantalla y pensaron que Rusia estaba a punto de dispararlo, así que, hay misiles por todas partes. Justo en un polvorín, que todo podría estallar en cualquier momento. 23 así que no hay seguridad. No hay forma de escapar. No se puede excavar. Esas bombas explotarán a 150 pies de profundidad en casi 100 millas cuadradas. Y eso es lo que sabemos. ¿Y qué hay de lo que desconocemos? Cada nación tiene sus secretos que oculta, y me pregunto qué es lo que desconocemos. Luego hablan de todo este desfile, de ir a lugares y encontrar un refugio antiaéreo. Excavar en el suelo, trasladar al gobierno bajo algún túnel. ¿De qué serviría? Bueno, si una de esas bombas impactara, estarías a 1500 pies de profundidad, te rompería todos los huesos del cuerpo, la conmoción cerebral. 24 No hay forma de esconderse aquí abajo. Solo hay una forma de esconderse. Subir, salir de ahí. Y solo hay una forma de subir. Ah, me gusta nuestro hombre en el espacio. Me gusta, porque dijo que nos sacaría de ahí, que nos sacaría de esto. Sí, señor. No hay seguridad en las naciones. Dices, voy a correr a esta pequeña nación, o a aquella pequeña nación. Pues, todo volará por los aires. Y no hay seguridad aquí en la nación. No hay seguridad en nuestros trabajos. Y fíjense que hoy en día la vida familiar se ha convertido en una situación que debe abordarse. Vaya. Se ven niños pequeños saliendo, tomando un rifle y disparando a papá y mamá mientras están en la cama. Deshonestidad entre nuestras mujeres y hombres, nuestras madres y padres. En muchas grandes ciudades, el marido y la mujer llevan llaves secretas, o mejor dicho, las mismas llaves, llaves maestras de su apartamento. Cada uno entra, come en algún lugar, y uno tiene una cita, y el otro tiene una cita. Vaya. 25 Ya no hay decencia ni respeto en casa. Los hogares de hoy en día no tienen el hogar tradicional, muchos no lo tienen, donde la Biblia está abierta, papá lee un capítulo y se arrodillan alrededor de la mesa a orar. La gente entra, se sienta y come, simplemente, he visto gente ir a la mesa y empezar a comer descuidadamente, sin pedir la bendición. Sabes que simplemente, no es broma.
Quiero mencionarlo por un detalle que noté una vez. Ocurrió cuando vivíamos en la granja. Era un cerdo debajo de un manzano, y las manzanas se le caían y le golpeaban la cabeza. Y comía manzanas todo el día y nunca miraba de dónde venían. Así es. Bueno, eso no solo les pasa a los cerdos. No sabes de dónde viene esa comida. Mejor mira hacia arriba y dale gracias a Dios, porque Él fue quien la dio. 26. Ya no tenemos seguridad en el hogar. Envíen a sus hijos a la escuela, ¿qué les enseñan allá? Muchas veces, demasiadas veces, les enseñan que descendemos de los monos. Bueno, no lo creemos. No, y si un hombre no es más que un animal, entonces come, bebe y diviértete. Eso es lo que lleva a tantos delincuentes juveniles. Eso es lo que lleva a tantos crímenes. Porque la gente no es más que un animal, eso los hace actuar como animales. Tenemos que decirles que son hijos de Dios, nacidos para el reino de Dios, y que son alguien. Esto es solo un negativo, una imagen negativa, esperando ser revelada algún día, y la muerte es lo único que puede revelarla. Cuando mueres a ti mismo, una nueva imagen comienza en tu interior. Y entonces esa nueva criatura, Cristo Jesús, comienza a manifestarse. Un día de estos, Él vendrá y te recibirá en sí mismo. Entonces todo cambiará, y entonces esta sombra negativa se convertirá en algo positivo. 27. Descubrimos que la seguridad del hogar es muy incierta. Un joven puede salir y buscarse una esposa, una joven puede casarse. Él puede comportarse como un caballero y todo eso, pero sin duda es un riesgo que hay que correr. Y vemos todo lo que ocurre en los hogares por todas partes, desintegración. Estados Unidos tiene más divorcios, creo, que cualquier otra nación del mundo, donde se supone que tenemos civilización. Y cada año descubrimos que la gente empieza a actuar de forma un poco más incivilizada. ¿Se imaginan a hombres capaces de matar a hombres, mujeres y niños pequeños? ¿Y eso es culto? ¿Qué se supone que lo es? En los viejos tiempos, cuando se libró la revolución, creo que era Stonewall Jackson en la cima de la montaña Lookout, y otro gran general al pie. Tenían sus cañones apuntando uno contra el otro. Y luego, cuando se prepararon para disparar a la mañana siguiente, Jackson dio la orden de salir, gritó al pie de la colina y dijo: hermanos, prepárense, vamos a dispararles. 28. Y ahora, allá en Alemania y en otros lugares, donde tipos como Hitler se encargan de esos pobres judíos, y, bueno, las marcas de ello aún están ahí. Los mataron por decenas de miles, por millones. 1 o 2 hombres responsables, supuestamente muy cultos y educados. Sería bueno que no supiéramos el abecedario y conociéramos a Cristo, y así no se producirían cosas así. No, ciertamente es inseguro. Asuntos nacionales, empleos, viviendas, y ahora quiero hablar de algo más que suena incierto, en lo que depositamos tanta confianza. Armamos tanto alboroto al respecto. Así es la política. Viejos vecinos se pelean, se enfadan y se enfadan por política. Uno es demócrata y el otro republicano, y, bueno, se pelean y discuten por ello, y cuando ambos partidos son tan corruptos y sucios como pueden serlo. Así es. Así que uno no puede culpar al otro de estar equivocado, porque ambos están equivocados. Exactamente. 29. Pero la política, hace unos años, cuando se habló por primera vez de la democracia, uno de los lores de Inglaterra dijo: es pura vela y nada de ancla. Dijo: pronto estarán, los políticos, en tribunas dando conferencias. Bueno, es cierto, exactamente cierto. Pero no pensó en su propia y hermosa Cámara de los Lores, en lo que le sucedería también, ni en la Cámara de los Comunes. Pero ahí se descubre que todo esto tiene que acabarse. Creo en la democracia, pero creo que la democracia es como la de Francia en la época de Juana de Arco. Francia necesitaba una revolución, es cierto. Pero después de la revolución, necesitaban una contrarrevolución para enderezar algunas de las cosas que les indignaban. Y creo que la democracia es correcta, pero después de que la democracia triunfe, necesitamos enderezarla. Es cierto. Creo que la Iglesia tiene razón, pero después de que la Iglesia triunfe, necesitamos enderezarla. Es cierto. 30. Política. Hace poco, no soy ni demócrata ni republicano. Soy cristiano, así que no, voté por un hombre, Jesucristo, y él lo aceptó. Y seguro que ganaré con eso, así que es por quien hago campaña, es por él. Y mi madre era demócrata, madre mía. Y mi padre era muy republicano, así que ahí lo teníamos en casa. Y entonces, uno votaba, y cada vez mataba el voto del otro. No, señor, simplemente no se rendía. Así es como un grupo de niños jugando. Creo que habrá buenos o malos partidos en ambos.
Depende de la persona. Creo que así es con los metodistas, bautistas, presbiterianos o pentecostales. Es la persona que está en la iglesia. Si eres católico y dependes de la iglesia católica para tu salvación, estás perdido. Y si eres pentecostal y dependes de la iglesia pentecostal para tu salvación, estás perdido. Pero si eres católico y tienes fe en Jesucristo y confías en Él, eres salvo por tu fe mediante la gracia. Lo mismo ocurre con cualquier otra iglesia. Es el individuo. Es el sistema, como he dicho, el que ha echado a perder la hermandad. No es la iglesia en sí. Ahora bien, en política, no puedes desconfiar de ellos. Acabamos de tener unas elecciones que resultaron ser una de las más corruptas que jamás haya golpeado a la nación. Cierto. ¿Pero qué hicieron? Tenían una máquina infalible. Y el FBI lo expuso, y lo publicó en los periódicos y en todas partes, que la máquina estaba configurada para que cada vez que votaran por el señor Nixon, tuvieran que votar por Kennedy al mismo tiempo. Y el FBI lo expuso. ¿Hicieron algo al respecto? No, señor. Entonces está torcido. Así es. 32 Alguien dijo. Te van a disparar un día de estos por decir eso. Este es el mejor lugar que conozco para morir. Y no conozco mejor causa para morir. Esta nación se ha parecido mucho a Israel. Israel era un pueblo en cautiverio. Y a ese pequeño grupo de israelitas que estaban en cautiverio y amaban la libertad y deseaban adorar al Dios verdadero y vivo, Dios los liberó de sus fosos de esclavitud y los llevó a la tierra que les había sido prometida. Expulsó a los ocupantes de esa tierra, y se apoderó de ella y se convirtió en una nación poderosa. Tenían hombres poderosos. Y esta nación hizo lo mismo. Éramos un pueblo atado, sin libertad de religión, y Dios envió a nuestros antepasados a esta nación. Expulsamos a los ocupantes, tomamos el poder y nos hemos convertido en la nación líder del mundo. 33 Israel era la nación líder del mundo en sus días porque tenían grandes hombres piadosos, como David y Salomón, hombres de honor, hombres íntegros, hombres que conocían a Dios y confiaban en Él. Pero un día llegó un renegado que fue elegido para el trono, y ese fue Acab, un creyente casi incrédulo. Esta nación era conocida en todo el mundo como la nación líder, porque habíamos tenido hombres piadosos detrás de ella. Abraham Lincoln, George Washington, hombres como esos que confiaban en Dios y temían a Dios. Pero así como Israel cometió su error y puso a Acab, nosotros hicimos lo mismo no hace mucho. Cuando Acab llegó al trono, se casó con Jezabel, y Jezabel era pagana. Y no fue Acab. Acab era un buen tipo. Se arrepintió muchas veces. Pero no fue Acab. Fue Jezabel detrás del trono, porque él estaba casado con ella. Y ella lo controló, y trajo pecado a la nación y pecado al pueblo. 1 Reyes 16, 28 Y durmió Omri con sus padres, y fue sepultado en Samaria. Y reinó en su lugar Acab su hijo. 1 Reyes 16, 29 En el año 38 de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel. Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años. 1 Reyes 16, 30 Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes de él. 1 Reyes 16, 31 Y aconteció que, como si le hubiera sido poco andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel hija de Baal rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. 1 Reyes 16, 32 Y erigió altar a Baal, en el templo de Baal que él había edificado en Samaria. 1 Reyes 16, 33 Hizo también Acab un bosque. E hizo Acab más para provocar a ira a Jehová Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. 34 Y lo mismo ha sucedido ahora. Algunos de ustedes, demócratas de corazón, podrían estar en desacuerdo. Pero déjenme decirles, pensaron tanto en su política en lugar de en la Biblia de Dios, que la dejaron entrar y tomar el control. Dios primero. ¿Para qué estamos aquí? ¿Libertad de religión o qué? Ese sistema de Jezabel. Nuestro presidente ahora está casado con ese sistema de Jezabel. Exactamente. Tal como era entonces, así es ahora. Sin embargo, en él, el presidente, no tengo nada en contra de él, sino de ese sistema que lo respalda. ¿Se dieron cuenta recientemente de lo de las escuelas? ¿Con qué astucia intentaron acabar con eso? Ciertamente. Eso es solo el comienzo. Solo esperen. Sí, señor. Solo esperen. Están mejor advertidos por los predicadores del Espíritu Santo que les han advertido. ¿Pero qué pasa? Vendimos nuestros derechos de nacimiento por la política. 35 Has jugado a la política en la iglesia, y demás, ¿y luego qué hiciste?
Has anclado a toda la nación y has vendido tus derechos de nacimiento dados por Dios a la misma cosa por la que fuiste traído aquí, para liberarte de. Eso es exactamente correcto. Amén. No pretendía llegar a eso. Ya es demasiado tarde. Eso es para cumplir la profecía. Esa es exactamente la razón por la que no lo corrigieron después de que se demostró que las máquinas estaban torcidas. Esto es más tarde de lo que crees. Simplemente tiene que ser. Ahora, no podemos, la política da un sonido incierto. No lo sabes. Puedes votar, y votar, y votar, y votar. No importa, lo manejan como quieren. Así que hay incertidumbre en la política. 36 en la iglesia hay incertidumbre. Tenemos cientos de denominaciones, cada una diciendo, la nuestra tiene razón. No sirven. Nosotros la tenemos. Unas 900 organizaciones diferentes aquí en Estados Unidos. ¿Cómo pueden tener razón todas? Ahora, hay un sonido de incertidumbre por ahí. No suena bien. Una dice, ven y únete a nuestra iglesia. Deja esta y únete a la nuestra. La siguiente se une, la gente empaca una carta de iglesia en iglesia hasta que la gastan. Simplemente cambiando el nombre de metodista a bautista, a presbiteriano, a luterano, a pentecostal, unitario, dual, trino, y, bueno, Dios mío. ¿Por qué no lo olvidas? Pon tu nombre en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Ya no tendrás que moverlo. 37 Incertidumbre, la iglesia emitiendo sonidos inciertos. Los bautistas tenían un lema no hace mucho. 1.000.000 más en el 44. ¿Qué obtuvimos? 1.000.000 más de afiliados. Sin duda. Si todos los que se declaran cristianos en Estados Unidos, en alguna categoría de las iglesias, católicas o protestantes, si cada uno de ellos fuera cristiano renacido, les aseguro que este país sería tan seco que hasta un contrabandista tendría que prepararse para humedecerse lo suficiente como para escupir. Así es. 38 sería diferente. Pero hoy les venden whisky a esas personas y luego las arrestan por beber. Dios tenga piedad. Política, iglesia y todo. Ciertamente es un sonido incierto. Incertidumbre. Ven y únete, ven y pon tu nombre. Esa no es la idea. Ven y nace. Ven y muere. Ven y púdrete en ti mismo y en tus propios pensamientos y deja que Cristo entre y conviértete en una nueva criatura. Esa es la idea. Incertidumbre en la nación, incertidumbre en los trabajos, incertidumbre en el hogar, sonidos inciertos en la política, sonidos inciertos en las iglesias. Bueno, incluso la vida misma es incierta. No sabemos cuándo nos iremos, pero hay una cosa segura, sabemos que tenemos que ir. 39 Como dice el viejo lema, hay dos cosas seguras: los impuestos y la muerte. Y te encontrarás con ambas, así que ¿por qué no prepararte? Así es. La incertidumbre de la vida, la incertidumbre de la iglesia, tanta incertidumbre. Entonces dices, hermano Branham, nos estás arriesgando. ¿Hay algo seguro? Puedo pararme aquí y leer una lista de cosas inciertas. Las naciones inciertas. Sonido incierto, ¿quién sabe qué hacer? El trabajo, la política son inciertos, la iglesia es incierta, la vida familiar es incierta. ¿Qué es seguro? ¿Hay algo seguro? Sí, hay una cosa que te garantizo que es segura. Es la palabra de Dios. Así es. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 40 En Mateo, capítulo 24, versículo 35, Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás fallarán. Tan cierto como que Dios dice algo, es igual de cierto que se cumplirá. Antes de que existiera el mundo, antes de que existiera, 4000 años antes de que Cristo naciera, la Biblia decía que Él era el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Porque cuando el plan de Dios se definió y Él sabía lo que iba a suceder, en su gran mente sabía que tendría que inmolar a su propio Hijo para salvar al mundo, y quedó decidido en cuanto Dios lo pronunció. Amén. Cuando Dios dice algo, es tan eterno como Él. No puede fallar. La palabra de Dios. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás fallarán. Oh, ciertamente es cierto. No hay duda al respecto. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 41. Puede que te haga actuar de forma extraña al recibirla. Puede que no actúes como antes, y eso también es cierto. Pablo dijo, la vida que ahora vivo, debió haber vivido una vida diferente en su momento. Y, sin embargo, fue criado en la religión, pero tenía una nueva vida. No yo, sino Cristo vive en mí. Mira, había pasado de una vida a otra. Y con la misma certeza con la que recibes la palabra de Dios en tu corazón, tendrás vida eterna y actuarás de forma extraña, te verás extraño y serás diferente de lo que eras. Retrocedamos unos 10 minutos y veamos algunos ejemplos de hombres del pasado que se han basado únicamente en la certeza de la palabra de Dios. Génesis 6:17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 42. Noé, allá en el principio, antes de la destrucción antediluviana, tal vez era un granjero en el campo, pero un día se encontró con Dios, y Dios le dijo que iba a llover. Noé estaba tan seguro de que iba a llover como de ser Noé. Y se puso a preparar un arca para la salvación de su casa porque estaba seguro de que iba a llover. No importaba lo poco científico que pareciera, no importaba cuántos científicos pudieran demostrar que no había ni una gota de agua allí arriba, que no podía formarse una nube, que no podía haber esto, aquello o lo otro, no importaba lo científico que pareciera, él estaba seguro de que iba a llover. Y tomó medidas para ello. Amén. Así es, hermano. Cuando estés seguro, haz los arreglos necesarios. Si esta noche estás seguro de que no vas a salir de aquí enfermo, si Dios te lo ha revelado, no vas a salir, haz los arreglos necesarios. Si dices, estoy lisiado, no puedo caminar, pero tengo la certeza de que Dios me habló hace un rato y me dijo, esta noche saldrás de este edificio, prepárate, vas a salir. Así es. Ten la certeza en tu corazón. Cuando Dios habla, es una certeza. Eternamente seguro cuando Dios habla, no hay duda alguna. 43. Moisés, un hombre inteligente, muy educado y erudito, podía incluso enseñar a los egipcios. Se dice que era militar, conocía la genialidad del militarismo. Y descubrió que había fracasado en su militarismo, cuando contaba con todo el ejército del faraón tras él y habría sido heredero al trono. Pero un día, después de haber huido y estado en el desierto durante 40 años, casado, establecido, con esposa e hijo, un día, en la ladera del desierto, un anciano de 80 años, con largas patillas, pastoreando ovejas, vislumbró una zarza ardiente. Se paró frente a la zarza y oyó a Dios decir, ciertamente estaré contigo. Baja a Egipto. Y Moisés estaba seguro de que nada le molestaría. Sabía que descendía a liberar al pueblo, porque estaba seguro de que Dios le decía la verdad. Porque sabía que era Dios, y sabía que era el plan de Dios y la palabra de Dios liberarlos. Éxodo 2:1. Y un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Éxodo 2:2. Y la mujer concibió, y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Éxodo 2:12. Y él miró a una y otra parte, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 44. Ahora bien, si Moisés pudo estar tan seguro de que un solo anciano descendiera y sacara a una nación de otra, ¿cuánto más seguros deberíamos estar nosotros al leer la palabra de Dios y ver que vivimos en este tiempo? Deberíamos estar tan seguros de un avivamiento inminente, de un derramamiento del Espíritu Santo, de nuestra sanidad. Dios lo dijo, eso lo resuelve. 45. Moisés estaba completamente seguro de que Israel sería liberado. No sabía cómo. No tenía nada en la mano más que un palo viejo, pero iba a ir de todas formas. No sabía cómo, pero sabía que Dios le había hablado y que estaba en camino. Llegaría allí y dejaría que Dios hiciera lo que quisiera después de llegar. Así es como se dice, hermano Branham, tengo cáncer. ¿Cómo puedo estar seguro? Deja que Dios te hable. Acepta la palabra. Bueno, el médico dijo, sé que el hombre hizo todo lo posible por ti, sin duda.
Pero si Dios te ha hablado, simplemente asegúrate de que es Dios y sigue adelante. 46 Dios te habla, ves a Dios, ves su poder, ves su resurrección, ves sus obras y sus señales, y sabes que Él está aquí, entonces acéptalo y acepta su palabra. Si sientes en lo más profundo de tu corazón que es verdad, entonces sigue adelante. Prepárate, porque todo va a estar bien. Esa niñita de la que hablé la otra noche, quizás la señorita esté aquí esta noche, con el bebé con el pie colgado, Sion, estaba tan segura de que el bebé iba a caminar, que le compró un par de zapatos. Y vino para que oraran por él. 47 Y luego, cuando cruzó la plataforma para que oraran por ella, vio que el bebé probó su pie, y no mejoraba. Así que fue a casa de mamá, y mamá sabía que yo estaba en la oficina, así que envió a la niña. La niña entró. Le pregunté, ¿no era usted la señora por la que oraron anoche? Y le dije, sí, pero sabes que el Señor me habló y me dijo que te trajera a mi bebé, y cuando pusiste tus manos sobre él, iba a caminar. Le dije, bueno, entonces eso es todo lo que se necesita. Dios lo dijo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Solo créelo. Dijo, pero el bebé no camina. Le dije, eso no tiene nada que ver. Si estás seguro, no lo cuestionarás. 48 Así que oramos e impusimos las manos al bebé, y le dije, hermana, podría estar de pie haciéndolo todo el día. Si está segura y realmente lo cree, sucederá. Sin duda será así. Y luego, cuando empezó, quiso oírme decir algo más, pobrecito. Espero, ¿está aquí esta noche, hermana? Soy de Sion, tuve a ese bebé aquí la otra noche. ¿Está en el edificio? Levante la mano si está. Algunos de ustedes estuvieron aquí la otra noche cuando ella estuvo aquí. ¿Alguien estuvo aquí cuando ella estuvo aquí la otra noche? Sí. De acuerdo. Ella estaba segura de que el Señor iba a sanar a ese bebé, pero quería que yo dijera algo al respecto. Bueno, ya les había dicho a los hermanos que había visto que el bebé estaba bien, pero solo quería ver qué iba a hacer al respecto. 49 Así que cuando salió de la habitación, un poco decepcionada y medio llorando, miró hacia atrás. Su esposito salió. Entonces, al mirar hacia atrás, preguntó, ¿Reverendo Branham? Y yo dije, sí, señora. ¿Es la voluntad de Dios que mi bebé sea inválido? Solo quería escuchar lo que iba a decir. Lo dijo sin rodeos. Dije, no, señora, no lo es. Ella dijo, gracias, señor. Salió por la puerta. Y como una semana después, la pierna del bebé bajó normal y bien. Sujétenla. Agarren algo, sujétenla. Seguro. Sí, señor. Moisés estaba seguro de que Dios liberaría a Israel. 1 Reyes 17:3 Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. 1 Reyes 17:4 Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 50 Elías, en la cima del monte, cuando creía que era el único que quedaba, Dios lo había llevado allí, lo había alimentado con los cuervos y lo había mantenido con vida hasta que cumpliera su profecía. Simplemente lo sacó del campo. Allá abajo, en los días de Acab, todos los hombres cedieron, pero había un anciano que no se rendía. Ese era Elías. Aún así, le dijo a Jezabel que estaba mal que actuara así. Sin importar lo que hicieran los demás, se lo reprochó con todas sus fuerzas. 51 Un día, Dios dijo, ya has profetizado suficiente contra ellos. Sal del campo, y haré que los juicios de tu profecía caigan sobre ellos. Así que Elías subió a la cima del monte, donde permaneció 3 años y medio, o 3 años, cuando ellos se mordían la lengua de dolor. Pero él estaba sentado junto a un pequeño arroyo, un pequeño manantial, recibiendo revelación espiritual constantemente, aguas de vida fluyendo. Los demás, y escuchen, hermano, hermana, déjenme decirles. Un día de estos, cuando Dios se canse de esto por aquí, y retire a todos los verdaderos del campo, entonces querrán un avivamiento. Tiene que suceder. El profeta dijo que llegará un tiempo en los últimos días en que no habrá solo hambre de pan y agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Y los verdaderos siervos serán retirados y habrá hambre en los últimos días. Sin duda lo habrá. 1 Reyes 17:5 Él, pues, fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Amós 8:11 He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 52 Ahora, fíjense, pero Dios le dijo entonces, ¿por qué? Lo sacó de su hibernación allá arriba. Le dijo, ve, llama a Acab y llévalo a la cima del monte.
Y entonces, cuando Elías estaba tan seguro de que eso era, Dios le había dicho que hiciera eso, hasta que llamó a 400 sacerdotes. Y prepararon un novillo y oraron todo el día, y Elías anduvo burlándose de ellos. Dijo, ¿por qué no gritan un poco más fuerte? Quizás los esté persiguiendo, quizás esté dormido, o no quieren que los molesten, o algo así. Dijo, llámenlo un poco más fuerte, y simplemente se burló de ellos. ¿Por qué? Porque estaba seguro. Sabía que no había poder en ese ídolo, y estaba seguro de que estaba en contacto con el Dios vivo. 1 Reyes 18, 19 envía, pues, ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. 1 Reyes 18, 26 y tomaron el novillo que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, escúchanos. Pero no hubo voz ni respuesta. Y saltaron sobre el altar que se había hecho. 1 Reyes 18, 27 y aconteció que al mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad a gran voz, porque Dios es, o habla, o anda tras algo, o está de viaje, o quizá duerme, y es necesario despertarlo. 53 Por eso, hermanos, lo digo con amor y respeto, sé que esta noche no hay avivamiento en el organizacionismo. Pero sé que hay un Dios vivo que sí tiene un avivamiento. Volvamos a eso. Estoy seguro. Estoy seguro. Sé que es la verdad. Dios nunca hará eso. En ningún lugar se levantaron, y nunca lo harán. Pero Dios tomará un pueblo de ese pueblo por amor a su nombre. Él lo hará. Así que Elías, cuando colocó los 12 bloques allí arriba, y colocó el becerro y lo degolló, exactamente como Dios le dijo que hiciera, estaba tan seguro de que ese fuego iba a caer como de que él era Elías. Nada, no había fuego allí arriba, ni agua allí arriba. No había llovido en 3 años y 6 meses. 1 Reyes 18, 31 y tomó Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. 1 Reyes 18, 33 Luego preparó la leña, y cortó el becerro en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Lucas 4, 25 Pero os digo en verdad que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Santiago 5, 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 54 Y salió allí, tan sereno y tranquilo, porque estaba seguro. No tuvo que decir, ahora, hermanos, saldré a intentarlo. Veré, no, no. La voz le había hablado a Elías, y Elías estaba seguro de que era Dios. Amén. Cuando estás seguro de que es Dios, algo tiene que suceder. Elías salió y dijo, oh, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, fíjense que nunca lo llamó por su nombre de engañador, Jacob. Lo llamó por su nombre de príncipe, Israel. Dios de Abraham, Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios y que yo soy tu profeta. 1 Reyes 18, 36 Aconteció que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 1 Reyes 18, 38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 55 En ese momento, el fuego comenzó a caer. ¿Por qué? Estaba seguro de que iba a caer. Dijo, he hecho todo esto por orden tuya. Cuando estás seguro de algo, hay un sonido del que puedes estar seguro, y es la voz de Dios. La palabra de Dios es certera. David había puesto a prueba a Dios. Un día, mientras pastoreaba ovejas, un oso entró y atrapó a una de ellas. Tomó una pequeña honda y derribó al oso. Ahora saben que una pequeña piedra en una honda no derriba a un oso. Entonces llegó un león feroz, agarró a uno de los pequeños y salió corriendo con él. David fue tras él, confiando en el Señor, y lanzó la piedra y derribó al león, matándolo. 1 Samuel 17, 34 Y David dijo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía el león o el oso, y tomaba alguna oveja de la manada. 1 Samuel 17, 37 David añadió, el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y que el Señor esté contigo.
56 Un día, estaba allí de pie y vio a un filisteo incircunciso que se ponía de pie y decía: los días de los milagros han pasado. Esto no existe. Y el pequeño David, quizás encorvado, dijo: ¿quieres decir que te quedarás ahí y dejarás que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Respondió: iré a pelear con él. Y vaya, cuando Saúl intentó imponerle su doctorado, no le convenía en absoluto. No sabía nada del tema, ni cómo decir amén correctamente, etc. Y dijo: no sé nada de eso. No sé nada de eso, pero tengo algo en lo que he confiado. No sé qué hará Dios conmigo con un doctorado, pero sé que Él ha hecho esto por mí. Y él dijo: el Dios que me hizo matar un león con esta onda, el Dios que me hizo matar un oso con esta onda, cuanto más, amén, cuanto más entregará en mis manos a ese filisteo incircunciso. 1 Samuel 17, 26 Y habló David a los hombres que estaban junto a él, diciendo: ¿qué se hará al hombre que venciere a este filisteo, y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque al escuadrón del Dios viviente? 1 Samuel 17, 32 Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 1 Samuel 17, 37 David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. Hombres y mujeres, amigos, se dan cuenta de que el Dios del cielo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos no está muerto, sino que está vivo. Y si cumplió su palabra con David, si se la cumplió con Elías, si se la cumplió con Moisés, si se la cumplió con los jóvenes hebreos, si se la cumplió con Daniel, la cumplirá con ustedes y conmigo si estamos seguros de que es Dios. Aleluya. Qué religioso me siento ahora mismo. Sí, Señor. Sabía, esa noche alguien dijo: hermano Branham, ¿no le teme a un error? ¿Un error? ¿Cómo puede Dios equivocarse? Ciertamente. Ese ángel subió esa noche y dijo que me enviaba a hacer esto, sobre las visiones y demás. Por todo el mundo lo he compartido con toda clase de personas y lugares, y nunca ha fallado. ¿Por qué? Estoy seguro de que fue Dios. Llegó conforme a su palabra, conforme a su espíritu, conforme a su naturaleza, y llegó justo a tiempo a la descendencia de Abraham. Entiendo por qué las iglesias nominales no lo recibirán. Ese ángel tampoco fue a predicarles a Lot y a los demás. Se quedó con los elegidos. Tenían uno que fue a predicarles al grupo. Esa es la razón, me dijeron cuando salí de mi pequeña iglesia bautista. Vas a ser un santo rodador. Te vas a juntar con esos santos rodadores. Dije: no sé quiénes son, pero si Dios me envía a ellos, tiene un mensaje para ellos. Así es. Si Dios da un mensaje, alguien lo escuchará en algún lugar. Amén. Génesis 18, 22 Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Génesis 19, 1 Y vinieron dos ángeles a Sodoma a la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos, y se inclinó rostro en tierra. 59 Es lo que Juan pensó al salir del desierto, aquel Elías del Nuevo Testamento, un hombre robusto. Dijo: Dios puede, de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Estaba seguro de su mensaje. Sabía que era cierto. Sabía que había nacido y recibido el Espíritu Santo en el vientre de su madre, en el nombre de Jesucristo. A los 9 años se fue al desierto sin educación. Permaneció allí hasta los 30, salió desnudo, solo con un trozo de piel de oveja envuelto en él. Y predicó el mensaje que conmovió a las regiones circundantes. Amén. ¿Por qué? Estaba seguro. Mateo 3, 1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, Mateo 3, 4 Y este mismo Juan tenía su vestido de pelo de camello, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su alimento era langostas y miel silvestre. Mateo 3, 9 Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Marcos 1, 4 Juan bautizaba en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos 1, 6 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y con un cinto de piel alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Lucas 1, 13 Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Lucas 3, 2 Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías, en el desierto.
Lucas 3, 3 Y él vino por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas 3, 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 60 Y cuando vio al Espíritu Santo, como una luz, descender allí, con dos alas, sobre Jesús, dijo: no lo conocía, excepto al que me habló en el desierto, y dijo: sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Estoy seguro. Cuando se sintió un poco cansado, como hablamos la otra noche, Jesús le dijo: ve y enséñale a Juan lo que ha sucedido. Ten la certeza. Ten la certeza de que es un sonido certero. Ahora bien, a Simeón, el Espíritu Santo le reveló que no iba a ver la muerte, y sin embargo, era un anciano. No iba a ver la muerte hasta que viera al Cristo del Señor. No se avergonzó. Iba por ahí diciéndoselo a todo el mundo: no voy a morir. Voy a ver la venida de Cristo. Mateo 11, 4 Respondió Jesús y les dijo: id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Lucas 2, 25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas 2, 26 Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Lucas 7, 22 Respondiendo Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que habéis visto y oído. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Juan 1, 32 También Juan dio testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Juan 1, 33 Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 61 Bueno, puedo oírlos decir: el pobre anciano está un poco alterado. Ya está viejo, ¿sabes? Y creo que su mente se está desmoronando un poco. Te hace hacer cosas y actuar como nunca antes, cuando estás seguro, cuando estás realmente seguro. Simeón dijo: no, no voy a morir hasta que vea venir a Cristo. Ahora dijo: piensa, David lo buscó, Moisés lo buscó, y hace miles de años lo buscaron, y ahora estamos aquí con gorra romana. Bueno, ¿cómo pudo verlo? Pobre anciano, simplemente no le hagas caso. 62 Eso no le importó. Iba diciendo: no, no moriré hasta que vea venir a Cristo. Lo veré. Un día, de vuelta en su estudio, Jesús fue llevado al templo para la circuncisión, la purificación de María, envuelto en pañales. Y ella, la pequeña virgen, estaba allí, y la gente se mantenía alejada de ella, porque ya tenía mala fama. Decían que había nacido fuera del santo matrimonio, y me imagino que los viejos hipócritas, ya saben, nunca tuvieron nada que ver con algo así. Mantuvieron su habitación a resguardo. 63 Pero ella sabía lo que sostenía en sus brazos. Sabía de quién era hijo. Y así lo digo hoy. Puedes llamar a un verdadero cristiano renacido fanático, o santurrón, o lo que quieras. Si él sabe que es el Espíritu Santo, nunca lo desestabilizarás. No, Señor. No te preocupes por él. Él sabe lo que hay ahí dentro, sabe de dónde viene. Como siempre he dicho, esta religión híbrida que tienen hoy en día, si algo detesto es esta hibridez de la que hablan. Híbrida, y creo que la ciencia ha llegado a un punto en que refuta su propio argumento. ¿Sabes? Dicen que los hombres evolucionaron, surgiendo de un mono, y ascendiendo, y descendiendo de un renacuajo, y así sucesivamente. Pero Génesis 1, 26 dice: que cada semilla produzca según su género. Creo que Dios creó a los monos, sí, Señor. Creo que Dios creó todo. Pero creó al hombre, y el hombre nunca por evolución, los monos llegan a ser hombres. Dios hizo las aves y todas las cosas al principio, y esto lo prueba. Génesis 1, 11 Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 64 Si hibridas algo y lo cruzas, no puede volver a cruzarse. Así es, está muerto. Sigue así, di: maíz híbrido, qué maíz tan bonito. Lo sé, pero no sirve de nada. No puedes plantarlo, no volverá a crecer. Así es, se acabó. Toma una mula. Una mula es lo más horrible que existe. Ya sabes, no es ni caballo ni mula, y en realidad ni siquiera sabe lo que es.
Así es. Y su madre era yegua y su padre burro, así que no sabe dónde pertenece. Y nunca podrá volver a cruzarse. Una mula no puede tener otra mula. Eso se acabó, lo sabes. 65 y así son algunas de estas religiones hoy en día. La religión de la mula. Así es. Puedes hablar de días de milagros, del Espíritu Santo y de todas esas cosas. ¿Alguna vez has visto una mula vieja? Es ignorante. Saca sus grandes orejas y te mira fijamente. No tiene dulzura ni bondad, y no puedes hacer nada con ella. Esperará toda su vida para patearte, y luego esperará a que mueras. Luego, cuando esté muriendo, te pateará. Se quedará ahí parado con esas grandes orejas. Dirá, vamos, muchacho. Uf, uf, uf. Simplemente dirá, toca la bocina. Verás, no sabe nada. Es un híbrido. 66 Eso es lo que pasa con algunas de estas religiones híbridas. Puedes decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Gritar, ¡genial! ¡Genial! Los días de los milagros ya pasaron. No existe tal cosa. ¡Ay, Dios! Con razón la Biblia decía que se convertían en un campo de mulas rebuznando. Es cierto. Es híbrido. ¿Qué intentaste hacer? Mezclar algo del mundo con la iglesia. Eso es lo que empezó al principio, una iglesia híbrida. Bueno, ¿sabes? Algo que es gentil, algo que me gusta, es un buen caballo de pedigrí. ¡Ay, Dios! Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Ese caballo de pedigrí puede decirte quién fue su papá, quién fue su mamá, quién fue su abuelo, abuela, tatarabuela, 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 y así sucesivamente. Tiene pedigrí. Así es como me gusta ver a un cristiano de pedigrí. Amén, uno que sabe quién es su papá y quién es su mamá. Dices, ¿eres cristiano? Soy metodista. Bueno, esa es una buena confesión de que no eres cristiano. Soy bautista, soy presbiteriano, soy pentecostal. Hermano, somos cristianos porque tenemos pedigrí, nacidos del Espíritu Santo. Sé quién es mi Padre. Amén. Un cristiano es un cristiano. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Estas señales seguirán a los que creen. Un cristiano de pedigrí, uno lleno del Espíritu Santo, no hay duda al respecto. No, Señor, así es. Así sonó el día de Pentecostés, así que sigue sonando igual, y es un sonido muy certero. Así es. Ese es un sonido muy certero. Sí. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 14:12 De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 68 Simeón estaba seguro de que lo vería. Jesús estaba seguro de la palabra del Padre. Claro que sí. Cuando María subió y dijo, o mejor dicho, Marta, dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Creo que eres el Hijo de Dios, como dices. Creo que eres el Mesías que había de venir al mundo. Dijo, ¿dónde lo han enterrado? Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 11:11 Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11:21 Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:22 Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11:23 Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Juan 11:24 Marta le dijo, sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11:25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:27 Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11:34 Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y mira. 69 Ahora bien, él no dijo, bajaré a ver qué puedo hacer. Oh, no. Iré a despertarlo.
No, lo intentaré. Lo haré. Amén. Eso es seguro. Jesús dijo que no haría nada hasta que el Padre se lo mostrara. Eso está en San Juan 5:19. No hago nada hasta que vea al Padre haciendo, me lo muestre primero. Y el Padre le había mostrado que Lázaro iba a resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, antes de que dijera nada, dijo, iré a despertarlo. No, a ver si puedo. Dijo, tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Nada incierto en eso. Nada incierto en eso. Juan 2:19 respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 70 Si me matas, destruyes este tabernáculo, y lo reconstruiré en 3 días. Destruye esto, lo haré. Lo intentaré a ver qué pasa. Lo haré, porque David dijo, no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Sabía que en 72 horas se establecería la corrupción, y en algún momento antes de que transcurrieran esas 72 horas, el cuerpo de Jesús resucitaría de entre los muertos. Nada incierto al respecto. Confiaba plenamente en la palabra de Dios. Amén. Todo lo que hacía, confiaba en Dios por ella. Ahora bien, dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Nada incierto al respecto. Dijo que era seguro. Él hará. Él dio a su iglesia la comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si toman serpientes o beben cosas mortíferas, no les hará daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. No hay duda al respecto. Así es. Salmo 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Marcos 16:15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hechos 2:27 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 71 Jesús dijo que en los últimos días, el Espíritu dijo, la Biblia, la gente sería impetuosa, infatuada, amadora de los placeres más que de Dios, calumniadora, incontinente, aborrecedora de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, con apariencia de piedad y que negarían la eficacia de ella. No hay duda. Los tenemos. Amén. Daniel dijo que quienes conocían a su Dios en estos días harían proezas. No hay duda. Dios lo dijo, lo tenemos. Amén. No hay duda. Oh, dijo alguien, bueno, el Espíritu Santo estaba para el pueblo pentecostal de aquel entonces. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, sus hijos y los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. No hay duda alguna. La recibirán. La recibirán. Daniel 11:32 Y a los que violan el pacto los corromperá con lisonjas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 2 Timoteo 3:1 También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 72 A todos, a cuantos el Señor Dios llame, les dará el Espíritu Santo. Si tan solo siguen las instrucciones, eso es todo lo que tienen que hacer. No hay duda. No. Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Cómo el ángel del Señor descendería entre la gente y mostraría estas señales y prodigios, las maravillas de su resurrección. Ha resucitado de la tumba 2000 años. El mundo no lo cree, pero porque Él vive, dijo, nosotros también podemos vivir. No hay duda. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14.
19 todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 73 Las obras que él hizo, nosotros también podemos hacerlas. No hay duda. Todas sus promesas son un sí para nosotros. Vivimos en los últimos días. Vemos todo exactamente como él dijo, así que no hay duda. Puedes creerlo. Confía en él. Paul Rader, muchos de ustedes lo recuerdan, de Chicago, un gran hombre de Dios, falleció aquí hace unos años. Siempre he amado a Paul. Lo escuché varias veces de niño. Y me senté en el tabernáculo de los Redigers, en la sala donde escribió esa canción, Solo cree, que me ha llevado al púlpito en cientos de idiomas, supongo, por todo el mundo. Solo cree. Y me pregunto si Paul sabía que ese anciano sentado allí, con un overol puesto, tomaría una canción y la llevaría por todo el mundo, la que estaba escribiendo. 74 Estaba sentado allí, en una reunión, hace un tiempo, y eso se escuchó por el micrófono. Me arrodillé y lloré, sabiendo que era un gran hombre de Dios. Estaba contando una historia en su libro. La estaba leyendo. Creo que era de Oregón y solía ser leñador. Era un hombre fuerte. Luke, su hermano, era un hombre muy fuerte. Y entonces Pablo dijo que allá, creo que fue en algún país extranjero donde se encontraba, contrajo la fiebre de aguas negras o algo así. Se estaba muriendo. Y le dijo a su fiel esposa que estuviera a su lado, porque no podían conseguir un médico allí, porque estaba muy lejos. Y la habitación se oscurecía cada vez más, y él dijo, cariño, quédate a mi lado. Sigue orando, sigue orando. Pablo creía firmemente en la sanidad divina. Y entonces, predicó aquí mismo, en esta ciudad, en el tabernáculo. 75 Y así lo creyó. Su esposa le pidió que siguiera rezando. Pase lo que pase, sigue rezando. Dijo que la habitación se oscureció cada vez más, y finalmente todo se volvió negro. Dijo que estaba soñando. Pensó que estaba de vuelta en Oregón, y el jefe le habló del campamento maderero donde solía trabajar. Paul, sube a la colina, córtame un árbol de cierto tamaño y tráelo aquí. Dijo, de acuerdo. Dijo que subió corriendo la colina y podía oler los pinos, sus pulmones respirando, ya sabes, ese olor. Un placer para quien vive en el bosque. Dijo que taló el árbol, lo podó, le clavó el hacha y lo agarró, pero no pudo levantarlo. Dijo que juntó las rodillas y dobló la espalda. La parte más fuerte del hombre está en los músculos de la espalda. Levantaba y levantaba. Dijo que podía levantar un árbol el doble de grande. Pero, de alguna manera, luchó con él, luchó con él, luchó con él, y simplemente no pudo hacer nada. 76 Así es como actúa mucha gente. Simplemente, toman una palabra y tratan de usarla aquí, y de hacerla aquí, y de hacerla allá, y luchan con ella, y luchan con ella. La llevan a través de seminarios, y la escriben aquí, y hacen una palabra griega de aquí, y una palabra hebrea de aquí. Y de repente se convierte en eso, y no en una palabra de Dios. Mira, simplemente luchas con ella y luchas con ella. Se la llevas al Dr. Ph.D. John Doe le preguntas qué piensa al respecto, y al Dr. Ph.D. Sam Doe le preguntas qué piensa al respecto. Y él dice, pues, es telepatía mental. El otro dice, fanatismo. Y lo primero, luchas con ella y luchas con ella. Bueno, estuve en la reunión y, honestamente, vi al Espíritu de Dios descender. Escuché a alguien hablar en lenguas desconocidas. Es el diablo. Sí, y oí a la gente gritar. ¡Oh, qué emoción! Y vi a un hombre subirse a la plataforma y, con su poder de discernimiento, decirles a las personas quiénes eran, y en las reuniones, qué les pasaba, tal como dice la Biblia que Jesús lo hizo para mostrar la señal del Mesías. Bueno, iré a preguntarle a mi pastor. Él dice, ¡ay, es telepatía! Mira, sigues luchando con eso, eso es todo. Nunca llegarás a nada. 77 Finalmente, dijo Pablo, se cansó, así que se sentó. Sus fuerzas se habían agotado. Simplemente se sentó contra el árbol, se recostó y dijo, ¿qué le pasó a mi fuerza? Claro, era la fiebre lo que lo causaba. Y dijo, estoy al límite. Después de un rato, oyó una voz muy dulce y dijo, Pablo. Preguntó, ¿es mi jefe? Y cuando se giró, era su jefe. Dijo que nunca había visto una cara más dulce en toda su vida. Preguntó, Pablo, ¿por qué luchas con eso? Preguntó, ¿ves ese arroyo de ahí? Respondió, sí. Dijo, ese arroyo baja por la colina y llega directo al campamento. Dijo, ¿por qué no lo tiras al agua, te subes y bajas? Oh, dijo, nunca lo había pensado.
78 Así que lo arrojó al agua y empezó a deslizarse sobre los rápidos, gritando a todo pulmón. Voy a cabalgar sobre él. Voy a cabalgar sobre él. Y cuando volvió en sí, estaba de pie justo en medio del suelo, gritando a todo pulmón. Voy a cabalgar sobre él. Voy a cabalgar sobre él. La promesa de Dios. Y esta noche, hermano, no hay nada incierto en la palabra de Dios. Voy a cabalgar sobre él. Me llevará al campamento algún día. No sé cuántos rápidos tendré que cruzar, pero voy a cabalgar sobre él. Amén. Alabado sea Dios. Digámoslo todos juntos. Voy a cabalgar sobre él, voy a cabalgar sobre él. Es la promesa de Dios. Voy a cabalgar sobre él. Es un sonido certero. Es el sonido de Dios. Es su voz. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, y estoy en ello esta noche. Él prometió estas cosas en los últimos días y creo que ya se han cumplido. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 79 Que lo llamen como quieran, me da igual. Eso no me importa. Estoy seguro de que es Dios. Amén. Y voy en él. Llevo 31 años en él y el viaje se vuelve cada vez más dulce porque me estoy acercando a la puerta. Amén. Sigo en él. Cuando la muerte golpee mi cuerpo, seguiré en él, simplemente seguiré en él. Yo soy la resurrección y la vida, dice Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Voy en él. No hay nada incierto en eso. Voy en él. Es su palabra y la creo con todo mi corazón. ¿Lo crees tú de la misma manera? Todo lo demás es incierto, pero ese es un sonido seguro. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Inclinemos nuestros rostros ahora mismo. Juan 11, 25 Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 80 Hay todo tipo de sonidos inciertos. Es incierto que esta ciudad esté en pie por la mañana. No lo sé. Es incierto que alguna vez llegues a casa esta noche. No lo sé. Es incierto que alguna vez vuelva a estar en Chicago. No lo sé. Es incierto si alguna vez nos volveremos a encontrar. No lo sé, pero hay una cosa que es segura. Es la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo más seremos una nación. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que seamos destruidos? No lo sé. Es incierto. Pero hay una cosa que es segura. Es la palabra de Dios. Estoy cabalgando en ella, amigos. Lo creo con todo mi corazón, con toda mi alma. Estoy cabalgando en ella. Alguien habla en lenguas, y otro interpreta. Han llegado al camino de la decisión. Deben decidirse. ¿A quién seguiré? ¿A quién obedeceré? ¿Qué haré? Deben pensar esta noche, y esta noche deben decidir. ¿Van a estar con él? ¿Van a decidirse a seguir adelante? ¿Tendrán fe para creer? ¿Creen lo que han oído? Obedezcan lo que han oído, porque les ha sido enviado del cielo para ayudarlos en lo que deseen. Oh Señor, cuánto te agradecemos por eso. Ahora, Padre Dios, no tendremos excusa para escuchar ahora no solo eso, sino también para escuchar tus profecías, escucharlas hablar en profecías y verlas cumplidas, ver las promesas de Dios de la resurrección, de un avivamiento, de un regreso en una gran señal mesiánica de un Jesús resucitado, para presentarse ante los gentiles como lo hizo con los judíos y samaritanos en este último día. 81 Padre Dios, te damos gracias por esto. Te doy gracias. Ahora, esas palabras, Dios, viniendo de ti, es, seguramente, después de haber intentado traerlo a la Biblia y escucharte hablarlo mediante los dones de lenguas e interpretación, ahora oramos para que permitas que Jesús venga entre nosotros y confirme esta verdad, para que todos puedan tener el privilegio de saber que el mismo Jesús que una vez estuvo con los hijos de Israel en la nube, llamada la paternidad, también habitó entre los hombres en la filiación, y ahora habita en los hombres por el Espíritu Santo. Padre, que vean que la misma naturaleza de Dios permanece. La misma que estaba en Jesús, también está en la Iglesia, y realiza las mismas obras aquí en los últimos días donde la Iglesia ha llegado a su destino, y ahora es la señal mesiánica del fin de los tiempos. La destrucción está lista, como lo estuvo para los judíos en aquellos días.
tuvieron que negar a ese Mesías para que la destrucción llegara. Y hoy las naciones se ríen, se burlan de él y lo llaman con todo nombre inmundo. Cuando hiciste eso, cuando estabas aquí, dijeron que era Beelzebú, un demonio. Y dijiste que los perdonarías, pero que algún día, cuando viniera el Espíritu Santo, decirle una palabra en contra de ellos sería imperdonable. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 32. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 82. Y ahora, Padre, vemos que las naciones se han condenado a sí mismas, tanto en sus palabras como en sus acciones. Las iglesias, muchísimas personas, han condenado y firmado su propia condenación, llamando al Espíritu de Dios algo impuro. Ahora, esta noche tenemos otra oportunidad. Te ruego, Padre, que sanes a cada enfermo aquí, que salves a todos los no salvos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Alguien habla en lenguas, y otro interpreta. Les he hablado, y he compungido sus corazones. ¿Cuán duros pueden ser en su entendimiento? ¿Cuán obstinados pueden ser en su amor? Se los suplico. Han venido aquí para escuchar de mí y para recibir de mí lo que puedo darles. Sí, estoy aquí en medio de ustedes. Estoy listo para hacer por ustedes lo que deseen si creen en mí. Solo si abren su fe, podré realizar los milagros que buscan. Amén. Gracias a Dios. Ahora, según eso, Él promete estar aquí. No iba a hacer, solo iba a hacer un llamado al altar, pero creo que ahora siento la unción del Espíritu para algo más. 83. Hoy no repartimos tarjetas de oración, ¿lo notaron? Así que no tenemos tarjetas de oración, pero tenemos a Cristo. ¿Cuántos están enfermos y quieren sanar? Levanten la mano donde quiera que estén. Si he predicado la verdad y he hecho lo correcto, Dios está obligado a respaldar lo que he dicho. ¿Cuántos de ustedes saben que no los conozco? Levanten la mano, porque no los conozco. En todas partes. Pentecostales, ¿les cuesta creerme? Miren. Quiero mostrarles algo que escribí hace poco. 84. Estaba en el desayuno de empresarios cristianos en California, y justo después de predicar un sermón, pensé que había destrozado a todas las organizaciones y las había desmenuzado. Un joven bautista llamado Dan de Henry se acercó, me abrazó para orar y empezó a hablar en lenguas desconocidas. Había una señora francesa de Luisiana sentada allí. Dijo: Eso no necesita interpretación. Dijo: Eso no eran lenguas desconocidas. Hablaba francés. Otro hombre dijo: Francés. Y entonces bajó, se reunieron y lo trajeron aquí, y cada uno daba la interpretación. El intérprete de la ONU estaba allí. Se levantó y dijo: Baja. Un hombre dijo que nunca lo había visto antes ni después, pero lo llamó por su nombre. ¿Quién era? Era el intérprete de la ONU y dio la interpretación. Lo tengo escrito aquí. Escuchen aquí. Quizás piensen que soy duro. Miren aquí. 85. Porque has elegido el camino angosto, el más difícil, has andado por tu propia lección. Ahora, puedo entenderlo. Moisés tuvo que andar por su propia lección. No tenía por qué hacerlo, pero tomó su decisión. Esa fue mi decisión. Permanecer fiel a la palabra, sin importar lo que hiciera. Has hecho esto por tu propia lección. Has tomado la decisión correcta y precisa, y es mi camino. Gracias a Dios, gracias a esta decisión trascendental, te espera una gran porción del cielo. Ahora bien, este hombre no sabía nada de esta visión porque la había tenido apenas unos días antes. ¡Qué gloriosa decisión has tomado! Esto en sí mismo es lo que dará y hará realidad la tremenda victoria en el amor divino. 86. Eso fue interpretado por el intérprete de la ONU, un niño bautista se acercó a abrazarme y dijo: Ese mensaje podría añadirse al libro del Apocalipsis. Mira, un niño que no me conocía. Es pariente de una estrella de cine de allí.
Y nunca me conoció. Un niño bautista. Se acercó a agradecerme y me abrazó para orar. Y cuando lo hizo, el Espíritu Santo comenzó a hablar en lenguas a través de él. Y allí estaba la gente sentada, igual que en Pentecostés, en un idioma que entendían. Era su lengua materna. Y ese niño no sabía ni una palabra de francés. Es el Espíritu Santo. Amén. 87. Él está aquí. Muy bien. Oren ahora. Les dije que en la Biblia el ángel le dio la espalda a la audiencia. Alguien en estas secciones de aquí, alguien en estas secciones de aquí, oren para que Dios haga algo por ustedes. Solo vean si él sigue siendo el mismo ángel de Dios. O alguien, en cualquier lugar, donde sea que esté. Los miraré, hermanos. Quiero que crean, hermanos. Este es el Cristo que han predicado por tanto tiempo. Esto es lo que han defendido. Hombres, si hay algún honor que dar, es a todos ustedes. Estaban aquí afuera, pentecostales, predicando, aquí afuera en la esquina con panderetas y guitarras, mientras se reían, se burlaban de ustedes. Solo estaban arreglando un camino para que yo pudiera correr por él. ¿Cómo podría venir y ser otra cosa que su hermano? Profetizaron que estas cosas vendrían, muchos de ustedes. Lo escucharon en sus reuniones. Y yo estoy aquí solamente cumpliendo lo que dijiste que dice la palabra de Dios. 88. Ahora alguien está contactando a Dios, por aquí. Hay un hombre sentado detrás de mí, en algún lugar por aquí, orando. Tiene un problema en el costado. Tiene un problema nervioso que le molesta. ¿Hay alguien despierto? Nadie despierto. Estoy mirando al hombre de aquí. Es ministro. Es menonita. Se llama Reverendo Miller. Levántese, acepte su sanidad. Soy un extraño para usted, señor. No lo conozco. ¿Es verdad lo que se dijo? Si es verdad, ¿se levantaría de nuevo? Muy bien. ¿Cree? Ahora bien, ¿qué dijo Jesús? Estas cosas sucederían. El mismo ángel de Dios que estuvo junto a Abraham y le dijo, ¿dónde está tu esposa Sara? Dijo, está en la tienda detrás de ti. Y dijo, te visitaré según el tiempo de la vida. Génesis 18, 9. Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10. Y él dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 89. Y Sara, como les dije el domingo pasado, las relaciones familiares no habían sido así en años, dijo, volver a tener placer con mi señor allá afuera, y él viejo y yo vieja. No puede ser. Y se rió. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió, diciendo que estas cosas no sucederían? Dijo que sería lo mismo en el fin de los tiempos. Ten fe, cree. Esa mujer de color sentada ahí atrás, con problemas femeninos, sentada al final de la fila. Sí, señora. ¿Tiene una tarjeta de oración? No la necesita. No la tiene, no la necesita. ¿Tiene problemas femeninos, es cierto? Levante la mano. No estaba orando entonces. Señor, que sea yo esta noche. Si es cierto, agite la mano así. Muy bien. Tiene su deseo. Váyase a casa, Jesucristo la sanará. Si puede creer, solo tenga fe. Génesis 18, 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? 90. Este hombre sentado aquí, el segundo desde el final entrando, justo aquí, volteó la cabeza y miró. Complicaciones, problemas pulmonares y demás. ¿Cree que Cristo lo sanará? El hombre grande del final, el segundo hombre detrás, entrando. ¿Cree con todo su? Sí, señor. Usted es el que está aquí, el otro hombre aquí, señor. Póngase de pie. Este es el hombre que se ha iluminado. Muy bien. Reciba su sanidad. Vaya a casa y créalo. Amén. Somos desconocidos el uno para el otro. No lo conozco. No lo conozco. Somos desconocidos el uno para el otro. Así es. 91. Esta mujer sentada junto al hombre que se paró allí, ¿quiere curarse de la diabetes? ¿Cree con todo su corazón que Dios la sanará? Si es tan amable, levántese y diga, amén. Bien, eso lo dice todo. Puede sanar si lo cree. Pero tiene que creer, ¿no? Esta señora, sí, saludando con la mano, sentada allá atrás entre el público, ¿cree que la hinchazón se detendrá? Su hija, que tiene epilepsia, ¿dejará de tenerla? Señora es mayor, puede irse a casa ahora y todo está bien.
Puede sanar si cree con todo su corazón. Soy una desconocida para usted. No la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Si es así, levanten las manos. Ambos, levanten las manos. Exactamente. 92. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Qué hay de algunos de ustedes sentados aquí? ¿Qué, creen con todo su corazón? Entonces tengan fe. ¿Qué hay de ustedes sentados aquí? ¿Este hombre de color sentado aquí mirándome? ¿Tienes una estampa de oración? No. No la necesitas. Tienes fe, y eso es todo lo que necesitas. ¿Crees que soy su profeta o su siervo? ¿Crees eso con todo tu corazón? Soy un extraño para ti. Somos dos razas diferentes y es la primera vez que nos conocemos. Pero pareces tener un buen presentimiento en tu espíritu. Tienes fe de algún tipo. Sin embargo, esa es buena fe para alguien más por quien estás orando. Así es. Tu hermana tiene cáncer. Si es así, mueve la mano. Está bien, cree, y se pondrá bien. ¿Crees con todo tu corazón? Si puedes creer, todo es posible. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 93. Señora Johnson, ¿quiere usted ir a casa y sanar también? ¿Cree con todo su corazón? Jackson, mejor dicho, quería decir. Si cree con todo su corazón, puede ir a casa y sanar también. ¿Y qué hay de esta mujer sentada aquí con? ¿Cree con todo su corazón? ¿Cree que soy su sirviente? Tiene problemas con los pies, problemas con las manos. Está orando por un hijo, una condición mental. Si cree con todo su corazón, puede tener lo que pide. ¿Lo cree? No llore, solo agradezca. 94. ¿Cuántos de ustedes creen? ¿Creen con todo su corazón? ¿Cuántos creen en Él como su Salvador ahora? Ese es un sonido incierto. La Biblia dice, ese es un sonido seguro, que estas señales los seguirán, en los últimos días se cumplirá. Ustedes que desean recibirlo como Salvador, si están aquí, pónganse de pie como testigos y digan, lo recibiré como mi Salvador. Mientras estén en su presencia, mientras la unción del Espíritu Santo esté sobre el pueblo, ¿lo recibirían como Salvador? Póngase de pie si están aquí. ¿Alguien lo quiere como Salvador? ¿Cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo? Dios la bendiga, hermana. Si alguien aquí no ha recibido el Espíritu Santo, pónganse de pie y digan, lo recibo. Dame el Espíritu Santo esta noche. ¿Lo creen? Póngase de pie. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 95. Pues, Él está aquí. Es el Espíritu Santo mismo. Manténganse firmes. Manténganse firmes, manténganse de pie. Todos los que desean el bautismo del Espíritu Santo y no lo han recibido, crean que pueden recibirlo esta noche, pónganse de pie, simplemente recíbanlo. Bien. No hay duda al respecto ahora. Recuerden, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nada incierto. ¿Creen? Entonces serán saciados. Si su creencia es correcta, tienen que ser saciados. Miren aquí. ¿Por qué lo traerían? Miren aquí, donde tengo que estar de pie. Tengo que estar aquí ante todo. Tiene que ser así. Amén. Simplemente tiene que ser así. 96. Ahora, ¿cuántos de ustedes están enfermos y quieren sanar? Póngase de pie. ¿Creen que sanarán esta noche? Si no lo creen, no se pongan de pie. Pero si lo creen y han sentido un sonido que les golpea el corazón, esta es la hora en que recibiré mi sanidad. Ahora mismo, si lo creen con todo su corazón, simplemente pónganse de pie. Eso es todo. Simplemente permitan que el Espíritu Santo obre en su corazón y descubrirán que algo sucede. ¿De verdad creen en lo que defendieron? ¿Lo recibirán? Entonces levanten las manos y digan, gracias, Señor Jesús, ahora recibo mi sanidad. Ahora recibo el bautismo del Espíritu Santo. Simplemente alábenlo. Amén. Alabado sea Dios. 97. Así es. Quédate ahí. No, solo, mantén tus manos, ¿no es maravilloso? ¿Sientes su presencia? Ojalá pudieras pararte aquí y mirar lo que yo estoy mirando. Amén. Lo alabaré. Lo alabaré. Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria a Él todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. ¿Lo amas? ¿Crees que obtuviste tu sanidad? Di, amén. Ahora lo reclamo. Estoy cabalgando sobre él. Estoy cabalgando sobre él. Dios lo prometió.
Estoy cabalgando sobre él. Creo cada palabra de él. Entonces levantemos nuestras manos y cantemos de nuevo. Lo alabaré. Lo alabaré. Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria a él todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. 98. No creo que piensen que soy hipócrita ni mentiroso. Si tan solo pudieran entender, mejor no lo digo, pero escuchen, amigos. Como la unción, como esa luz que veo, está por todas partes. ¡Ay, Dios mío! Glorioso. Si tan solo se abrieran. Lo alabaré. Lo alabaré. Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha.